Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Carolina Álvarez Mesa. Soy médica especialista en ginecología y obstetricia, docente de la Universidad de Antioquia. El tema entonces que vamos a tratar hoy es la anticoncepción enmarcada en los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que es un tema muy importante, que es una de las principales estrategias para la reducción de la mortalidad y la morbilidad materna y, que debemos pues conocer mucho alrededor de este tema. Los puntos claves durante la conferencia de hoy, durante todo este módulo, van a ser pues hablar de lo que nos trae la resolución 3280 alrededor de este tema, todo lo que tiene que ver con asesoría anticonceptiva y su importancia, repasar un poco alrededor de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, las instrucciones para el uso de los anticonceptivos y los mitos que pueden existir alrededor de estos. Dentro de esta conferencia, que va a ser corta, vamos a resaltar lo más importante, pero la idea pues es que ustedes aborden mucho más los temas con la bibliografía que tienen en el módulo. Recordemos entonces que la resolución 3280 del 2018 nos crea pues unos objetivos para este tema de anticoncepción, y es que se haga una asesoría y una educación para que la elección sea informada, que podamos dar una provisión efectiva de métodos con oportunidad, y esta palabra va a ser supremamente importante, responder a las necesidades diferenciadas de acuerdo a cultura, a etnia, a orientación sexual, entre otros, contribuir a la reducción de la inequidad reproductiva, es decir, que todos puedan tener acceso a la anticoncepción, a la educación sobre derechos sexuales y reproductivos, a los métodos anticonceptivos, que haya una paternidad y una maternidad intencionada y responsable, e incentivar muchísimo más la participación de los hombres en todo el tema de anticoncepción y planificación familiar. Espaciar los periodos intergenésicos, conociendo que cuando esos pues, son reducidos, especialmente menor de 18 meses, pues pueden contribuir de forma importante a la morbimortalidad materna e infantil. Entonces, por medio de su espaciamiento vamos a reducirla y provisionar métodos anticonceptivos después de los eventos obstétricos. La población sujeto entonces de estas consultas de planificación familiar que plantea la resolución 3280 vienen de una demanda espontánea, es decir, hombres y mujeres que se acercan a pedir asesoría anticonceptiva, o derivada, y esta parte es súper importante. Recordemos que cuando nos enfrentamos a una mujer en edad reproductiva, en cualquier momento, ¿cierto? En una consulta de urgencias, en una consulta de los programas de riesgo cardiovascular, en una consulta externa por cualquier otra causa, siempre debemos indagar por vía sexual activa, uso de métodos anticonceptivos y derivar pues al programa respectivo. Entonces esa búsqueda activa de pacientes es supremamente importante. En cuanto al talento humano que debe realizar esta atención en planificación familiar, que recordemos que tiene una cita o una consulta mejor inicial y otras de control, lo puede hacer profesional en enfermería, profesional en medicina general o profesional en medicina familiar o ginecología. Es muy importante que este talento humano pues esté capacitado adecuadamente en los temas pues, de anticoncepción, y que sea capaz de brindar una asesoría anticonceptiva objetiva y basada en la evidencia científica. Importante tener en cuenta durante estas consultas de anticoncepción la privacidad, ¿cierto? Puede llegar la mujer sola o con su pareja, o de acuerdo pues como a su identidad sexual, pues podrán venir parejas de hombres o de mujeres, pero es muy, muy importante que el espacio donde se brinde esta asesoría pues cuente con una privacidad. Generar confianza, ¿cierto? Y para generar confianza es importante presentarnos, mirar a los ojos, sonreír, ¿cierto? Que esa mujer, ese hombre, esa pareja puedan sentirse tranquilos, cómodos, que pueden hablar con respecto a su sexualidad y a sus deseos o no de anticoncepción. Obviamente toda la parte de calidez y empatía pues van a ser necesarias para que se genere esto. Utilizar siempre un lenguaje sencillo, fácil, evitar términos muy técnicos que puedan generar dudas,
A veces las personas pueden tener temor a preguntar por lo que no entienden, entonces garantizar que este lenguaje sea lo más claro y lo más sencillo posible. Elementos importantes durante entonces esta atención de planificación familiar o anticoncepción, enmarcar en los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que uno de estos derechos es poder definir o no tener hijos, el momento de tenerlos y el intervalo entre estos. Y yo para poder poder llevar a cabo este derecho tan importante, pues necesito contar con los métodos anticonceptivos. Y para poder elegir cuál método voy a usar, necesito tener una asesoría muy importante donde se me brinde toda la información necesaria de forma objetiva y para que yo pueda tomar una decisión informada. Durante esta asesoría entonces debemos indagar, ¿cierto? Proyecto de vida, uso de métodos anticonceptivos previos, si hay deseo de gestación en cuánto tiempo, si por el contrario no hay deseo de gestación, la posibilidad de un método definitivo, tener muy en cuenta pues la edad del hombre, la mujer o la pareja, cuando vamos a hablar pues sobre todo de métodos definitivos, teniendo en cuenta pues que la ley en Colombia dice que debe ser en mayores de 18 años, y hacer un acompañamiento. Acuérdense que esa medicina paternalista, donde éramos los médicos o enfermeros o profesionales pues en enfermería los que decidíamos lo que iba a usar, el método que iba a usar o el tratamiento que iba a llevar a un paciente, pues eso ya queda atrás. Lo que debemos hacer es un acompañamiento donde brindemos toda la información y los ayudemos a tomar como la mejor decisión posible. Siempre surge la pregunta, y es muy importante tenerlo en cuenta, con respecto a qué hacer cuando una menor de 14 años solicita anticoncepción, porque sabemos pues que en nuestro país estas relaciones sexuales con menores de 14 años se consideran pues un delito, se considera abuso sexual. Entonces, ¿qué es importante cuando estas mujeres solicitan asesoría anticonceptiva? Uno, debemos brindar la asesoría con las mismas características que hemos mencionado previamente. Dos, debemos iniciar el método seleccionado, ojalá, idealmente, en esa misma consulta. Y tres, luego de que hemos garantizado la asesoría y el método, ahí sí vamos a activar la ruta de atención de violencia sexual, teniendo en cuenta pues que podemos estar hablando de un delito. Bueno, para poder brindar una asesoría anticonceptiva adecuada, pues tenemos que tener una información completa sobre los métodos anticonceptivos, y una de las características muy importantes que debemos mencionar es la eficacia de estos métodos. Esto lo tenemos tanto en la resolución 3280 como en los documentos que tienen de la Organización Mundial de la Salud, y nos diferencia la eficacia de los métodos anticonceptivos en su uso típico y su uso perfecto. Recordemos que el uso típico es cuando el método anticonceptivo se usa sin ningún error, es decir, nunca se olvidó una píldora, nunca nos corrimos un día del día que teníamos que aplicarnos la inyección, entre otros. Perdón, ese es el uso perfecto. Y el uso típico pues es el que realmente pues tenemos normalmente en la mayoría de mujeres, donde ocasionalmente pueden tener un olvido de una píldora, donde no se pudieron poner la inyección el día que era, porque estaban de viaje, porque no la había, entre otros. Entonces eso nos cambia esa eficacia anticonceptiva. Miremos, por ejemplo, cómo los métodos que dependen del uso que les den las pacientes o las usuarias, pues van a tener un uso típico muy diferente al uso perfecto. En los anticonceptivos orales, por ejemplo, donde pues lo que más ocurre es que puedan haber olvidos, entonces el uso típico nos lleva a una eficacia de 8, recordemos que esto es número de embarazos por 100 mujeres por año, mientras que si lo usáramos con esas características de perfección, es decir, sin olvidos, tomándola siempre de forma regular, pues el uso, la eficacia sería de 0.3, entonces miremos que tiene una diferencia importante. Con respecto al inyectable trimestral de depósito del aceto de medroxiprogesterona, el uso típico, su eficacia es de 3 y el uso perfecto de 0.3. Pero miremos, por ejemplo, los métodos reversibles de larga acción, como los dispositivos y las implantes, donde su uso típico pues realmente es muy similar al uso perfecto, porque ellos no dependen del uso que les dé la paciente. Ellos están ahí, ejercen su mecanismo de acción independiente del uso que les demos.
Por eso su eficacia es mucho mayor y por eso debería ser siempre los métodos que mencionemos inicialmente para que garanticemos siempre que escojan, ojalá, el método con mayor eficacia. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta cuando hacemos la asesoría anticonceptiva son las categorías que nos da la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que los métodos en categoría 1 son los que en esa patología, enfermedad, entidad, podemos usarlos sin ninguna restricción. Categoría 2 las podemos usar, pueden haber algunos riesgos, pero las ventajas superan los riesgos. Categoría 3 no se recomienda su uso porque el riesgo puede ser superior al beneficio. Y en la categoría 4 definitivamente no debemos usar un método porque representa un riesgo inaceptable. En general podemos decir que las categorías 1 y 2 podemos usar el método y en las 3 y 4 sería mejor no utilizarlo. Van a haber circunstancias donde tengamos que usar un método que para esa patología o enfermedad sea categoría 3, porque definitivamente no tenemos más opciones y un embarazo sería de mucho más riesgo que usar ese método en esa paciente. Recordemos entonces que la Organización Mundial de la Salud nos da unos criterios de elegibilidad para métodos anticonceptivos, que la última revisión se hizo en el año 2015, probablemente rápidamente salga una nueva versión, donde aquí nos hablan pues de muchas entidades, muchas enfermedades, muchas situaciones que a veces es muy difícil aprendernos, ¿cierto? Sobre todo cuando no somos personal de salud que constantemente maneja el tema. Entonces hay herramientas que nos pueden ser muy útiles. Uno es una aplicación que podemos descargar en el celular que se llama iContraception, que está basada en esos criterios de elegibilidad de la OMS. Y la otra es el disquito de criterios de elegibilidad que también tiene la OMS, donde simplemente pues buscamos la enfermedad que tiene nuestra paciente y según eso pues nos va dando las categorías según los diferentes métodos anticonceptivos para poder hacer una mejor elección. Aquí les traigo algunas de las entidades o características que nos pueden cambiar criterios de elegibilidad, unas de las más importantes, pero la idea es pues que siempre tengamos a mano ese tipo de herramientas para poder ayudar mucho más a las mujeres y parejas que nos consultan. Entonces, es muy importante la edad y quise traerles esta, como vamos a ver, no hay restricción por edad porque todavía existen muchos mitos alrededor, sobre todo en el mismo personal de salud, donde creen, por ejemplo, que dispositivos intrauterinos no se pueden usar en adolescentes o que métodos combinados no podemos usar en mujeres mayores de 40 años. Lo que vemos aquí es que realmente todos los métodos pueden usarse a cualquier edad. Entonces, la T de cobre podemos usarla sin ningún problema. Mayores de 20 años es categoría 1, menores puede ser categoría 2, pero se puede seguir usando sin ningún problema. Los implantes después de la menarca, miremos cómo los métodos combinados podemos usarlo en mayores de 40 años, siendo categoría 2 siempre y cuando no haya otros riesgos u otras enfermedades asociadas que me cambien la categoría del método. La mini píldora de suelo progestágeno podemos usarla después de la menarca siendo categoría 1 sin ningún problema. Bueno, la hipertensión también es una de las condiciones más frecuentes que vamos a ver a la hora de tomar decisiones en anticoncepción. Recordemos que cada vez las mujeres postergan más la maternidad y esto hace pues que cada vez más encontremos mujeres hipertensas con deseo obstétrico o con deseo anticonceptivo. Entonces, si es simplemente una historia de hipertensión, pero no tenemos una toma previa, lo consideramos categoría 3. Si la hipertensión está controlada es categoría 3, si no lo está, pero está por debajo de estos rangos también está en 3, pero si ya pues es mayor de 160/100, no hay una enfermedad vascular asociada, se considera 4. En general, las mujeres con hipertensión no deberían usar, bueno, importante que aquí estamos hablando de métodos combinados, que los que realmente nos contraindican mucho más, están más contraindicados de acuerdo pues como a las patologías. En general podemos decir que mujeres hipertensas, independiente de que esté controlada o no, no deberían usar métodos anticonceptivos combinados.
Recordemos que en combinados tenemos entonces la píldora combinada, el inyectable mensual, el anillo vaginal y el parche. Esos serían los métodos combinados, que son categoría 3 o 4 y por tanto, como dijimos, pues no deberían utilizarse. Es muy importante tenerlo en cuenta. A veces dicen, bueno, es que hay algunos orales combinados que tienen diferentes progestinas que pudieran no afectar tanto. Recordemos que aquí no es que el método nos vaya a ocasionar más hipertensión, sino que cuando el estrógeno lo combinamos pues con esta otra condición que es la hipertensión, pues el riesgo de que haya eventos tromboembólicos o cardiovasculares pues va a ser mucho más alto y por eso no deberíamos utilizarlo. En cuanto al tabaquismo, que también pues sigue siendo una condición frecuente en nuestro medio, estamos hablando de métodos combinados aquí específicamente. Si esa mujer fumadora tiene menos de 35 años es categoría 2, pero tener muy en cuenta que en ese momento pues deberíamos ofrecer estrategias para reducir o suspender tabaquismo, pues porque igual va a tener más de 35 años y vamos a tener que cambiar el método si escogimos un método combinado. Más de 35 años, pero fuma menos de 15 cigarrillos al día es categoría 3, y más de 35 y fuma más de 15 cigarrillos categoría 4. En general, las mujeres mayores de 35 años fumadoras no deberían usar métodos combinados de anticoncepción y en ese momento deberíamos hacer esfuerzos importantes para manejar esta condición. En cuanto a la obesidad, que sabemos que también es muy frecuente en nuestro medio y es un problema importante de salud pública, si tenemos un índice de masa corporal mayor a 32, en general todos los métodos anticonceptivos pudieran utilizarse. Pero acá hay que tener en cuenta si hay otros riesgos asociados. En general la mujer obesa pues se asocia o a hipertensión o a diabetes o a otras condiciones, entonces es importante que tengamos en cuenta estas otras condiciones o factores de riesgo asociado que me pueden cambiar ya la categoría. Algunas otras guías diferentes a la Organización Mundial de la Salud plantean pues que la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida, sí podría ser una contraindicación para métodos combinados de anticoncepción. La diabetes es otra, digamos, enfermedad bastante común actualmente en las mujeres, sobre todo pues nos encontramos mujeres en edad reproductiva, tanto con diabetes insulinodependiente como con diabetes tipo 2. Por la misma razón, ¿cierto? Las mujeres postergan la maternidad y pues es muy frecuente que encontremos mujeres en edad reproductiva con esta condición y solicitando entonces método anticonceptivo o en búsqueda de gestación. Si su único antecedente es de diabetes gestacional, estamos hablando obviamente de métodos combinados, es categoría 1, es decir, se pueden usar sin ningún problema. Si tenemos una diabetes pero no hay ninguna enfermedad vascular asociada, los métodos combinados son categoría 2. Pero si ya tenemos una nefropatía, una retinopatía o una neuropatía, se consideran 3 o 4, de acuerdo si es inicio o continuación. Y la presencia de otra enfermedad vascular o una enfermedad mayor a 20 años, también entonces 3, 4, de acuerdo si es inicio o continuación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Uno, que no es como hemos escuchado algunas veces, que dice que como yo tengo diabetes no puedo usar ningún método anticonceptivo. Miremos pues cómo incluso los métodos combinados podrían utilizarse si no hay complicaciones asociadas y los demás pues obviamente los podemos usar sin ningún problema. Y lo otro, tener muy en cuenta que haya una valoración completa de la enfermedad, porque en este caso si se cumple alguno de estos criterios sí podrían estar contraindicados y eso debemos tenerlo en cuenta. Lo otro es que si es una enfermedad de mucho tiempo, pero que aún no tiene más de 20 años, tratar de no usar un método combinado que tengamos que cambiar más adelante, sino de una vez escoger un método con el que podamos mantenernos en el tiempo. Bueno, con respecto a lo que nos dice la resolución 3280 para evaluar el estado del embarazo, pues va muy acorde también a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Y es que no siempre es necesario tener que realizar una prueba de embarazo antes del inicio del método anticonceptivo y esto nos puede generar demoras, retrasos en el inicio del método y no garantizar pues una adecuada oportunidad. Entonces, si alguna de estas preguntas es positiva, pues podemos garantizar que no hay un embarazo y podemos empezar el método anticonceptivo. Entonces, que no haya tenido relaciones sexuales desde su última menstruación normal, es importante que hablemos de menstruación normal y obviamente que tiene ciclos regulares, ha utilizado adecuadamente un método anticonceptivo,
se presenta 7 días después de la menstruación normal, está en las 4 semanas siguientes al parto, hablando de no lactantes, está en los 7 días posteriores al aborto, o está utilizando el método MELA, que recordemos que es la menorrea por lactancia, que debe cumplir unas características, y es pues, que obviamente la paciente debe estar en amenorrea, es decir, no haber tenido ningún sangrado, tener lactancia materna exclusiva a libre demanda y que esté en los primeros 6 meses posparto. Si alguna de estas, como les digo, es positiva, podemos garantizar que no hay un embarazo y podemos poner el método anticonceptivo, así no tengamos la disponibilidad de hacer una prueba de embarazo en ese momento. También hace mucho énfasis esta guía en la entrega oportuna de los métodos. Nos dice todos los métodos deben estar disponibles en la consulta y en todos los niveles de atención. A veces creemos que la anticoncepción solo es un tema del nivel básico de atención, pero en realidad todos los niveles deberían tenerlo disponible para que cuando se haga la asesoría y se haga la elección del método, pues la mujer pueda salir de una vez con su método anticonceptivo. Eso es muy importante y lo han, digamos, recomendado muchas guías a nivel internacional para que garanticemos mucho más la oportunidad, ¿cierto? Si la mujer sale de una vez con su método anticonceptivo y no ponemos muchas más citas y muchas más trabas para el inicio del método, entonces vaya, haga estos exámenes, vuelva con ellos, ahí hacemos la solicitud, espere la orden, ¿cierto? Y probablemente la mujer ya no llegue embarazada y perdimos esa valiosa oportunidad que tuvimos de evitar un embarazo no planeado. Es muy importante entonces brindar una información adecuada, es lo que la guía llama información en salud. Debemos brindar signos de alarma con respecto pues, a cada método específico. Esto lo podemos encontrar en la bibliografía que tenemos en el módulo, pero en general, ¿cierto? Entonces sangrados anormales, por ejemplo en el implante fiebre o enrojecimiento alrededor del sitio donde se hizo la inserción del mismo, sangrados menstruales muy abundantes, después de que se pone un dispositivo, dolor intenso que no mejore con analgésicos, que nos va a hablar de una posible perforación uterina, ¿cierto? Signos de trombosis en mujeres que estén usando métodos combinados. También debemos hablar del manejo de los efectos secundarios. Recordemos que la mayoría de veces las mujeres suspenden los métodos anticonceptivos por los efectos secundarios que se producen. Y aquí es importante, si hablamos de los efectos secundarios de una manera adecuada, objetiva, durante la asesoría anticonceptiva, pues esta suspensión del método va a ser muchísimo menor. Cuando hablemos de esos efectos secundarios, tratemos de no ni minimizarlos ni exagerarlos, ¿cierto? Entonces, no es que el dispositivo te produzca un coliquito o un sangradito, no, te puede aumentar el sangrado menstrual los primeros 6 meses, te puede aumentar el cólico menstrual, ¿cierto? Y tratemos también de usar de pronto porcentajes para que la mujer tenga la idea de qué posibilidad tiene de tener ese efecto secundario. Y no solo entonces es mencionar el posible efecto secundario, sino el manejo que podamos hacer del mismo, ¿sí? Entonces, si presentas un cólico menstrual importante en los primeros meses después del uso del dispositivo, puedes manejarlo con esto y estos medicamentos. Para que no siempre pues tengan que consultar, sino que tengan a la mano pues alguna solución para esos efectos secundarios, y si no hay mejoría, pues obviamente acceder al servicio de salud. Educar siempre en la importancia de la doble protección, recordar que los métodos anticonceptivos no previenen las infecciones de transmisión sexual y por tanto siempre debe usarse el preservativo adicional al método anticonceptivo que se elija. Y hablar siempre, es un tema que tenemos muy olvidado, de los métodos de emergencia, de acuerdo al método escogido, ¿cierto? Si yo escogí píldora, entonces ¿cuándo usando la píldora debo tener acceso a un método de emergencia, ¿cierto? Cuando tuve cuántos olvidos, en qué semana, y cuál es el método de emergencia que puedo utilizar, dónde lo puedo conseguir, ¿sí? Cuántas veces puedo usarlo, si tengo otra relación de riesgo en el mismo ciclo, tengo que repetirlo o no repetirlo. Y mencionar en qué casos debemos usarlo. Entonces es muy importante que siempre incluyamos esta información, de pronto darla en algún folleto o darla por escrito, porque obviamente pues en esta consulta vamos a recibir demasiada información que a veces pues en unos días o incluso horas después se puede haber olvidado, entonces que ojalá quede
escrita en folletos que sean fáciles o en videos o en algo que se pueda tener acceso posteriormente. Bueno, entonces como les decía, la resolución nos habla, los lineamientos pues nos hablan de una consulta inicial donde vamos a brindar toda esa asesoría anticonceptiva, vamos a enmarcarla en los derechos sexuales y reproductivos, vamos a indagar, vamos a escuchar, vamos a ayudar a la toma de decisiones informadas y posteriormente vamos a hacer unos controles. Esas citas de control o esas consultas de control van a estar de acuerdo como al método elegido. Si el método elegido es un método natural, pues la revisión se hará cada año. Si la paciente está utilizando el método MELA, que ya dijimos las características de este, debe evaluarse a los 3 meses posparto a ver si todavía se están cumpliendo estos requerimientos que son la menorrea y la lactancia materna exclusiva. Si está usando métodos hormonales, la guía habla de que se debe hacer un primer control a los 3 meses y luego cada año. Es muy importante, y esto lo sugiere también la Organización Mundial de la Salud y otras guías, y es que ojalá pues las fórmulas de estos métodos hormonales puedan hacerse por un tiempo más prolongado. En general vemos que se les hace cada mes y la mujer cada mes tiene que acceder a los servicios de salud a reclamar, y esto a veces es lo que crea pues que se demoren en el inicio del método y pueda generar riesgo de embarazo, entonces pues que se pueda hacer una prescripción por mucho más tiempo. Si está usando el implante subdérmico, recomiendan una primera valoración al mes, luego a los 3 meses y luego cada año. Eso entonces lo que nos plantea la 3280. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en su última manual de proveedores del año 2018, pues dice que realmente no se necesitan citas de control para el implante subdérmico, pero que la mujer sienta que puede acceder a los servicios de salud ante cualquier síntoma que no mejore y que sea molesto para ella, o cualquier inquietud que pueda tener con respecto al método. Sin embargo, pues tratando de que se pueda hablar de estos posibles efectos secundarios y de cómo se siente la paciente, su grado de satisfacción y todo, pues se plantea en los lineamientos de la 3280 estos controles para el implante. En cuanto al DIU de intervalo, que recordemos es el dispositivo intrauterino que se pone no después de un parto, la primera recomendación es hacer un control al mes. Este es muy importante porque recordemos que las expulsiones generalmente se producen después del siguiente sangrado menstrual. Luego un segundo control a los 6 meses y luego cada año. Aquí digamos que también difiere un poquito en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que posterior a esta revisión del mes, pues no es necesario hacer más revisiones hasta que la paciente pues quiera retirarlo o cambiarlo o tenga alguna inquietud con respecto al método. Y en los dispositivos que se colocan en el posparto inmediato, hacer esa primera revisión en la consulta de puerperio. Esto es muy importante porque recordemos que el DIU posparto pues tiene más tasa de expulsión, entonces es importante verificar que esté ahí, luego a los 3 meses y luego cada año. Bueno, entonces los invito pues a que profundicemos tanto en criterios de elegibilidad como en el uso de los métodos anticonceptivos en la bibliografía que tenemos en el módulo. Para terminar, entonces vamos a mencionar algunos mitos, y estos mitos no solamente se producen en la población en general, sino que muchos de ellos están arraigados incluso en el personal de salud, y esto impide que en el momento en que demos una asesoría anticonceptiva, pues la demos de forma muy objetiva. Recordemos que esta asesoría no puede basarse en experiencias propias, ¿cierto?, sino en toda la evidencia científica que pueda existir al respecto. Entonces, uno de los grandes mitos, y es a veces lo que limita mucho el uso de anticonceptivos, son los posibles efectos en el peso. Pues para nadie es un secreto que para las mujeres es supremamente importante no subir de peso. Sabemos que por solo ser mujeres, pues tendemos a aumentar de peso cada año, y que debemos seguir cambiando nuestros hábitos y nuestros estilos de vida si no queremos pues que esto ocurra de forma importante. En general, los anticonceptivos no producen aumento de peso. Algunos pueden generar un poco de aumento en el apetito, y esto llevará a unos aumentos de peso que no son muy significativos, no mucho más de lo que aumentaría esa mujer solo por ser mujer si no tiene un estilo de vida saludable. Otro temor importante es el cáncer, y este se genera sobre todo con los métodos combinados que se han relacionado con el cáncer de mama.
Sin embargo, pues no hay una evidencia pues importante al respecto y digamos que pueden usarse sin problemas si no hay ninguna contraindicación. Lo mismo los dispositivos intrauterinos no aumentan pues el riesgo de cáncer de cervix y estas mujeres pues deben estar, ojalá tener un método, las que están en riesgo, tienen una lesión, eh, tener, tener un método anticonceptivo altamente efectivo. Otro temor u otro mito importante es el de la infertilidad, ¿cierto? Y esto lo vemos, digamos que día a día en la consulta, y es el temor a que usar un método anticonceptivo por mucho tiempo nos pueda dejar infértiles o que después de usarlo por muchos años ya no pueda quedar en embarazo. Es importante aclarar que ningún método anticonceptivo altera la fertilidad, pero sí hay métodos en que nos podemos demorar un poco más en quedar en embarazo. Recordemos que, por ejemplo, el inyectable trimestral de depósito pues puede ser 6 meses, incluso hasta un año en lograr una gestación luego de la suspensión del método, pero digamos que esto está asociado más pues como a su mecanismo de acción, pero no porque el método genere infertilidad. Otra cosa que sucede es que las mujeres después de un uso prolongado, donde tenían una enfermedad de base que no conocían, como por ejemplo una endometriosis o un síndrome ovario poliquístico, pues digamos, al suspender el método anticonceptivo no logran quedar en embarazo, pues porque tienen esa condición de base que no conocían, pero no porque el método anticonceptivo les haya generado infertilidad. Y otro mito es la supuesta necesidad de descanso. A veces nos enfrentamos con mujeres con embarazos no deseados, donde, bueno, ¿y qué pasó con tu método anticonceptivo? No, es que a mí me dijeron que yo cada 10 años tenía que descansar, o cada 5 años, o cada determinado tiempo, debía suspender el método para que mi cuerpo descansara y así pues no tener efectos dañinos en mi organismo. Recordemos que esto no es necesario, los métodos anticonceptivos pueden usarse todo el tiempo que se requiera, mientras no haya pues un deseo de embarazo. Pueden ser meses, pueden ser años y esto no nos genera ningún efecto adverso en nuestro organismo ni tenemos que hacer ningún tipo de descanso. El descanso solo se hará en el momento que queramos buscar gestación. Los invito entonces a estudiar muy bien el módulo y estamos atentos pues a todas las dudas e inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias.